lo tenemos con nosotros. Esto es un honor para mí, no me canso de decirlo. Lo tenemos con nosotros al señor Horacio Labandera. Muchas gracias. Un gusto, Beto. ¿Cómo andas, Horacio? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Te gusta todo esto? Sí, claro, sí. Estamos hablando de música, así que sí, por supuesto. Totalmente. Apenas llegué, estaba sonando Nirvana, ¿no? Bien. Una radio de rock, se nota que es una radio de rock. Sí. Venimos de ahí, básicamente, ¿no? Y justo hoy, como te comentaba, estoy presentando mis versiones en Spotify de los Beatles, así que todo cierra. Nada menos. Justo todo tiene que ver con todo, ¿viste? Exacto. Sí. A ver, vamos a empezar por el principio, como siempre hacemos y como estamos acostumbrados acá en el programa. Vos tuviste una formación musical desde chiquito. Sos quinta generación de músicos, nada menos. ¿Quién fue el de que te acordás que fue el primero? Sí, están todos los escritos. Mi tatarabuelo. Tatarabuelo, nada menos. Que era oriundo de Galicia, de un pueblo que se llamaba Rivadavia. Uh-huh. Su padre era notario y él decidió ser músico, por lo tanto, bueno, hay bastantes discusiones familiares. Estamos hablando de principios del siglo. No, antes, 1800 y pico. Nació en 1865 este señor. Mirá. Así que bueno, se dedicó a la música, él fue director de la banda de Rivadavia. Lo apodaban El Sutil porque era una persona de enorme refinamiento y ganó un premio dado por el mayor compositor de España en ese momento, uno de los mayores, Tomás Bretón, ¿sí? Que le dio un premio a que él había logrado la mejor ejecución con su banda de Rivadavia. Y a los tantos años, 3, 4 años, decide venir hacia el Centenario, Argentina, y aquí se estableció. Luego poco a poco fueron llegando los hijos y bueno, vivieron una década increíble en los años 20, ¿no? Era increíble en Buenos Aires, eran músicos excelentes, los dos hijos, él también. Y bueno, él dirigía en el Teatro Avenida, mucha zarzuela, había un ambiente español increíble. Y los hijos también, bueno, uno de ellos era el solista de la Banda Municipal de Buenos Aires y el otro se dedicó toda la vida a ser freelance, como yo, digamos, músico. Estamos hablando un poquito... Años 20, hace 100 años. Aparte, en esos tiempos había una fuerte influencia española. Sí, muy grande. Ellos vinieron, siglo, claro, ellos vinieron, digamos, contactados totalmente y tuvieron mucho trabajo y de hecho yo grabé unas piezas de mi bisabuelo, que era compositor también, música española, mezclada con jazz, tenía así, digamos, su fusión a lo Chick Corea, pero de los años 20. Y la verdad, bueno, que toda esa tradición de alguna manera llega hasta mí, llega a través de las hijas, la hija de uno de sus hijos, era mi profesora de piano, que estudió con Vicente Escaramuzza, uno de los grandes maestros de piano de Buenos Aires, cuyos alumnos fueron nada menos que Marta Argerich o el padre de Daniel Barenboim, Bruno Gelber, y mi tía estudió con este mismo profesor unos años antes que todos ellos. Y luego mi padre, que sería el sobrino de esta señora, mi padre músico, percusionista, miembro de la Orquesta del Tango de Buenos Aires desde que él tenía 18 años hasta su fallecimiento hace 6 años, y así llega hasta mí la música. Pero mirá vos, como todo va... Sí, muy alineado. La verdad que para mí era lo más fácil de llegarme a la música. Sí. Y aparte por eso yo admiro tanto a las personas que se pueden dedicar. Ahí estamos, mirá que estamos mirando algunas fotitos. Esos son mis abuelos, esa es la hermana. Ahí esos son mis padres, ¿sí? Con mi hermana, ese es mi padre. Ahí está mi padre, sí, también. Ahí está en la percusión. Sí, en primer plano, porque era para unos cursos que estaban haciendo de tango, unos cursos educativos, así que... ¿Qué sentiste cuando grabaste esas piezas de tu abuelo? Una emoción enorme porque, lo primero que pensé es en él, obviamente, en mi abuela,
Y bueno, tratar de meterme un poco en esa época, ¿no? Estaban compuestas en los años 20, ¿sí? Inclusive una de las piezas estaba editada por una casa editora de por acá, por la calle Corrientes, esto. Entonces, al ser editada, supongo yo que muchas de las orquestas de música española la estaban interpretando, ¿no? Claro. Así que bueno, no, una emoción muy grande. ¿Te llegó a bueno, escuchar interpretándola? Mi bisabuelo en el cielo. No, tu abuelo. Mi abuela, no, lamentablemente no. Esto es un trabajo que hice, si mal no recuerdo, el año pasado recién. Así que sí, tomé todas las partituras que había de mi bisabuelo, claro, y dije, bueno, voy a hacer algo con todo esto. Y encontré unas danzas gallegas, ¿sí? Muy, muy de los típicos ritmos de allá. Lo que pasa es que nunca me había animado a interiorizarme tanto sobre esta música gallega y me tocó y dije, bueno, lo voy a hacer, a ver qué tal. Y es una música fabulosa, un mundo por descubrir para mí que, claro, ya con tantos años la familia acá y eso que yo viví 18 años en Madrid, pero bueno, no es lo mismo que estar tanto en contacto con Galicia. Madrid, claro, así todo es lejos de Galicia, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí me estoy comunicando. También es un poco salir de lo que es la clásica, ¿no? De lo que es la música clásica. De alguna manera no, porque yo he tocado tanta música española que tiene lazos con la música popular española, así que no se puede entender a Isaac Albéniz o Manuel de Falla sin a estar atravesado totalmente por la música popular española. Sí. Pero nunca me había metido tan en el fondo con música gallega, ¿no? Así que bueno, algo interesante hablando de esto de la familia, de los lazos familiares y sí, cómo llega la música a mi vida, que bueno, tiene toda esta cantidad de... son más de 150 años, digamos. Sí, no, pero aparte uno dice, bueno, vos evidentemente naciste con el talento natural como para tocar el piano y eso, por algo te llaman el Messi del piano, ¿no? Pero igual también podrías haber salido por otro lado, pero sin embargo a vos te interesó desde chiquito, ya te interesó toda la parte del instrumento. Sí, por eso te decía, admiro mucho las personas que no tienen en su familia músico, es doble mi admiración porque, bueno, cuando está ahí, claro. Realmente es como parece ser lo más fácil. Bueno, pero tu viejo era percusionista, bueno, claro, ya estaba la cosa. Como vos decís, ¿no? Por ahí hay familias que sale un pianista que es bárbaro, como están saliendo un montón de pibitos también ahora. Y vos decís, estos pibes no escucharon nada, por ahí el papá no tenía la cultura por ahí necesaria. ¿Qué videos también? Mirá lo que estamos mirando. Sí, bueno, ahí tenía 13 años, ese es mi primer concierto público en el Museo de Bellas Artes. Fue un día de la música, un 21 de noviembre. Y ahí estoy tocando música de Franz Liszt, que es muy, muy virtuosa, ¿sí? Muy difícil. Si lo tuviera que tocar hoy, tendría que estudiar muchísimo para lograr el mismo resultado de cuando tenía 13 años, sinceramente. ¿Liszt en qué corriente de la música clásica? Un compositor del romanticismo, digamos, como el rey del piano, el llamado el rey del piano, porque es el que ha popularizado muchísimo lo que es un concierto, lo que es una... cultura musical, ¿no? Él creaba programas donde uno podía ir estableciendo los nexos entre la música contemporánea, sus compositores contemporáneos, que era Chopin, Mendelssohn, por ejemplo, con los grandes del pasado, como Johann Sebastian Bach, Händel, inmediatamente cercanos un poquito más, pero anteriores Beethoven, ¿no? Yo por eso te pregunto, aparte te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Por ahí Chopin es como que tiene más popularidad, digamos, ¿no? Como que se lo conoce un poquito más. Sí, claro. Y a Mendelssohn tanto no. Bueno, Chopin, lo que pasa es que Chopin es algo soberbio, ¿no? Como... No es por desmerecer en nada Mendelssohn, también tiene un aporte cultural con respecto a toda su música coral, religiosa. Estas son las obras maestras de Mendelssohn, ¿no? Sí. Pero bueno, en lo que respecta al piano,
el mundo iniciado por Chopin mediante muchísimos recursos, una enorme delicadeza, el uso de los pedales como para sostener las vibraciones en el tiempo, eso lo convierte, bueno, esto es la parte técnica, luego está la parte, podríamos decir que Chopin es el compositor, nos vamos a meter en un terreno bastante complejo, pero vamos a decirlo porque lo que es el compositor considerado más político, ¿no? De hacer música de una tierra que estaba ocupada, y él toda su vida se dedicó a hacer esto, ¿no? A dedicarse a seguir cultivando, seguir desarrollando, elaborando los ritmos de un lugar que estaba ocupado, donde estaba sometida a todas las personas, donde estaba, bueno, que no se sabía qué iba a pasar. Nadie sabía que se iba a convertir eso en Polonia. Había sido un gran reinado hacía 200 años, pero cuando nació Chopin no era nada, era tierra ocupada, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, también es un compositor que se lo valora enormemente por esta razón, por mantener durante toda su vida una conducta, digamos, intachable con sus principios de amor a su gente, ¿no? De haber vivido toda la música popular de su gente, y esto desarrollarlo aún estando 18 años fuera de su país, ¿no? Ahí estábamos viendo una fotito, perdón chicos que los esté volviendo locos, ¿no? Pero estábamos viendo una foto que estabas con un director de orquesta. Bueno, ahí está la tapa de Clarín Espectáculo de hace ya unos cuantos añitos ya. 20 años. Sí, más o menos. Pibe 10, mirá. Sí. Vamos viendo la evolución de lo que es el diseño gráfico de Clarín Espectáculo. Ahí está, mirá, ¿con quién estás ahí? Antonio Pápano. Sí, yo tenía 17 años y este es uno de los más grandes directores del mundo, discípulo de Daniel Barenboim. Y bueno, nada, ahí estoy haciendo un concierto de Maurice Ravel. Yo venía de ganar con ese concierto un premio en el teatro más importante de Italia, el Teatro La Scala. La Scala de Milán. Sí, y el director de esta orquesta, que era Luciano Berio, el director, digamos, artístico, me pidió que por favor vaya a Roma a tocar este concierto con este director, y nada, una emoción enorme. Mira, sí. ¿Y ahí estás en ese concierto? ¿Estás ahí en La Scala? No, en este concierto estoy en el auditorio de la Vía de la Conciliazione, que queda muy cerquita del Vaticano, al lado del Vaticano. Sí. Es el viejo auditorio de Roma. Mira que es lo que yo digo, ¿no? Como empecé el programa, ¿no? Te has dado el placer de tocar en un montón de lados, en los lugares más importantes, y has viajado un montón también. La verdad que sí, la verdad que tengo una bendición enorme de haber trabajado tanto y haber hecho tanta cantidad de conciertos, y también haber trabajado con tantos músicos tan súper excelentes. Conocí a todos mis grandes ídolos, ¿no? A Marta Argerich, a Daniel Barenboim, a Bruno Gelber, a Mauricio Pollini, que es un grandísimo pianista italiano con quien tuve la oportunidad de trabajar, de ser premiado por él, por Karlheinz Stockhausen, uno de los más grandes creadores de la música de vanguardia, compositor alemán que me premió en sus cursos. Y nada, una bendición, la verdad, que haber trabajado con tanta gente. Y esta gente tan prestigiosa, ¿no? Sí, muy Mauricio Pollini o Stockhausen eran mis modelos, a ver cómo poder dedicarse con esa profundidad a la música. Así que totalmente. Bueno, tuve la suerte de estar con ellos, con Stockhausen, cenar con él, estar muy presente, rezar con él. Es como que es como un pibe que tiene como un ídolo a un músico. Sí, un rockero estar con John Lennon. Sí, un rockero estar con John Lennon para mí era como estar con Stockhausen. De hecho, ya que estamos en un programa de rock, el compositor favorito de John Lennon era Karlheinz Stockhausen. Sí, que le dedican una foto en los Sgt. Peppers. Sí, en el collage. Ahí en el collage, sí. De hecho, la canción Revolution 9
que es un collage musical, de alguna manera bebe de toda la influencia de Karlheinz Stockhausen, ¿no? De los Beatles. Sí, totalmente. Después vamos a hablar un poquito de eso, de los Beatles, porque... Bueno, hoy presento... Hoy linka con eso. Hoy presentamos grabación nueva. Sí, sí, señor. Sí, señor. Tenemos el videito, mirá, ahí está. Eso video... es actual, eso es el último video. Este es el último concierto, lo acabo de dar acá el domingo. Lo grabó un amigo, Iker. Así que salió súper lindo. Esta es una obra fabulosa hablando de Italia, del barroco italiano, una obra maestra del barroco italiano, de un concierto de oboe de Marcello, transcripto para Bach teclado. Marcello Presto BWV 974. Exacto. Sí, Presto. Sí, es una transcripción. Es el mismo trabajo. Es un trabajo similar al que yo luego voy a hacer y vamos a estar hablando de los Beatles. Es como pasar... Esto que hizo Bach es pasar una obra para oboe y orquesta, pasarla a teclado solo. Y es una manera de estudiar el estilo. Para Bach esto era la manera de estudiar composición, porque él fue autodidacta. Claro. Y bueno, para mí el hecho de pasar los Beatles al piano también fue un motivo de estudiar los Beatles, estudiar ritmos de rock, estudiar cómo iban desarrollando distintas capas para lograr sus resultados, ¿no? ¿Cómo te cuesta mucho hacer estas transcripciones, así, sí, escucharlas? Porque hay gente que te cuento. Yo tengo un amigo muy grande que le mando un abrazo grande, que es Marcelo Pérez Schneider, que es un bajista, pero de aquellos que tienen una capacidad con el instrumento terrible. Y él me dice, lo mío no es talento, sino mucho laburo. Le digo, también tenés que tener talento para poder laburar y que te salga eso, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. Hacer cada uno de estos arreglos lleva mucho tiempo, lleva mucho ensayo y error, estar probando distintas alternativas, improvisar mucho y hasta que, bueno, vas llegando a un momento donde decís esta cantidad de ideas me interesan y las vas escribiendo, ¿no? Es un proceso largo. No, como el mito de Mozart, ¿viste? Que decía que escuchaba la melodía, bueno, y la tocaba, ¿no? Bueno, Mozart no sé si es tanto mito, quizás era verdad. Tenía un talento impresionante de una memoria musical, de poder transcribir. Así que bueno, la verdad que cuando uno se encuentra con una partitura de Mozart, siempre sentís toda esa humildad como músico de decir, wow, qué maravilla, cómo se pudo haber llegado a algo así. La Sinfonía Júpiter, los conciertos de piano, las óperas que tiene, es algo increíble, ¿no? Es para estudio diario, para mí como músico. Después de tantos años que estás en esto, ya estás vos tocás el instrumento desde los 7 años, hace 30, ¿no? 40 años, ¿sí? 35 por ahí. Y ¿lo seguís disfrutando como el primer día? Claro, sí, la verdad, cada día más, sí, lo disfruto muchísimo. Es lo que siempre quise hacer desde que tengo 2 años. Yo no tenía piano en mi casa, yo lo empecé a pedir a esa edad. Mirá. Así que soy un privilegiado de poder hacer lo que me gusta y dedicarme a ello. ¿Y ahí por qué lo pedías? ¿Que lo habías visto? ¿Lo habías visto en alguna...? En lo de mi tía abuela, naturalmente vi el piano por primera vez y ahí lo empecé a pedir, pero me interesaba la música en general. Yo era un melómano de pequeño, digamos, de estar escuchando permanentemente música. Mira, vamos a escuchar un poquito, vamos a hacer un poco de silencio. Qué lindo esto, ¿eh? Cómo te transporta y te da tanto placer escucharlo, ¿no? Sí, para mí la verdad que este programa que estoy haciendo este año con estas piezas de Johann Sebastian Bach es un reto personal también. Además de este concierto de Marcello, incluye una obra que es de las más gigantes que se ha compuesto para piano, que son las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach.
Y bueno, me tomé más de 25 años para decidirme a tocar esto en público. Sí, lo vengo estudiando toda esa cantidad de años. Hice una grabación en medio de la pandemia de esta pieza, una grabación privada, sí. Y 6 años más tarde dije, bueno, es un buen momento, tengo una gira que va a ser de más de 20 conciertos, donde la voy a estar tocando, y son de estas obras monumentales de una complejidad estratosférica, así que la verdad que un placer enorme poder compartirlo con el público. ¿Cómo te trató la pandemia? ¿Pudiste, en el sentido musical, ¿no? Te vino bien para, ¿cómo te puedo decir? Practicar, no sé, pero bueno, para estar con vos mismo. Sí, no, es un momento muy, especialmente muy terrible para mí. Es un antes y un después por el fallecimiento de mi padre, especialmente. Sí, eso se dio en julio del 2020. Y es como que mi vida cambió completamente. Sí. Así que la música estaba ahí para acompañar en todo este proceso, creo yo. El tiempo que tenía lo utilicé para estudiar una cantidad de obras que de otra manera no hubiera tenido tanto tiempo, así que de alguna manera como músico traté de organizarme para que sea un tiempo muy útil. Claro. Pero bueno, la verdad que sí, hice varias grabaciones, así como te digo, de alguna manera hechas en mi casa, las variaciones de Abel y de Beethoven, que justamente teníamos acá el proyecto de presentarlas también, que es parte de mi nuevo disco. Ya que estamos en una radio de rock, también aproveché para linkear mucho la música con algunos proyectos que hice de rock. Entonces presentaba un video de esta gran música clásica y al mismo tiempo el día anterior o 2 días antes, por ejemplo, hice música ligera de Soda Stereo en una versión mía con piano. Mira. Presentaba las variaciones Goldberg y un par de días antes elegí una canción de Nirvana para presentar antes de las versiones Goldberg, de modo de converger con distintas generaciones y distintos públicos. Y la verdad que el rock tuvo un capítulo interesante en la pandemia para mí. Hice versiones de Nirvana, de Rage Against the Machine, de Limp Bizkit también. Tú fuiste para el lado del new metal también y todo. Sí, claro, sí. Fue divertido, bueno, porque es música que era de banda sonora de mi adolescencia, ¿no? Con mis amigos y todo. El new metal es súper parte de todo eso. Eso para todos los que dicen que por ahí si escuchás algo no podés escuchar otra cosa, ¿no? Porque muchos de los músicos, no de los músicos como vos, sino muchos de los que escuchan música son muy sectarios en ese sentido. Y te dicen, pero si escuchás metal o si escuchás rock no podés escuchar otra cosa. Pavada. Vos podés escuchar de todo, yo escucho de todo. No, claro, de todo. Somos seres humanos, vivimos en un universo plural lleno de distintas influencias y creo que es súper interesante cómo van dialogando todas las culturas, ¿no? Mira, estamos viendo un videíto en Cosquín, nada menos. Con Juan Falú y Jairo. Este es el... Con Falú, nada menos. Y este es el... Es Yupanqui, mirá en el video, ¿no? Es el primer concierto luego de la pandemia que se hizo en Cosquín, en el Festival de Cosquín, y lo abrí yo, ¿sí? Haciendo unas versiones de... Porque curiosamente, quizás muchos no saben la historia, pero la compañera de vida de Yupanqui era una pianista canadiense que inclusive Luna Tucumana, que es súper famoso, lo compuso con ella. Mira. Sí, a partir de Luna Tucumana el trabajo es de pareja, digamos. Cosa que uno no sabe, ¿no? Sí, ahora, bueno, se está investigando toda esta relación porque no era una relación menor, era una gran pianista con una formación excelente. Llegó de Canadá, empezó a experimentar con el folclore, se enamoró de Atahualpa Yupanqui y además del amor y un hijo, que maravilloso, que yo lo conozco, el Coyo Yupanqui,
que él me dio un montón de manuscritos de su madre y su padre para que yo haga versiones, que de hecho las grabé, las hice. Entonces, sí, son historias que son poco conocidas quizás de la figura de Atahualpa Yupanqui, que se lleva todas las miradas, pero había una enorme pianista dándole forma, que hay que rescatar, ¿no? Es súper importante esta figura femenina en el momento, en un ambiente como el del folclore, tan cerrado por estas cosas que vos decís. ¿Qué van a decir una mujer en el folclore? Pero si esto es un género que no puede estar, y además canadiense, especialista en folclore argentino, como era algo como que mejor no decirlo porque nos va a quitar la esencia, y nada que ver. Consiguió hacer una síntesis con su pareja, que es de esto que estamos hablando, una canción como Luna Tucumana, es una obra maestra. Totalmente. ¿No? Como siempre dicen, lo dice el refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, hay que dejar de utilizar ese refrán, ¿no? Hay que... Están ahí nomás, ahí, sí, codo a codo, están laburando. Es un mundo que tenemos que empezar a construir de otra manera, ¿no? Sí, señor. Sí, lo traje a cuento en el sentido claro, de que estaban... porque era parte de la época, claro, era parte Era parte de esa época, ¿no? Sí. Y también hay un videíto que estás con Ciro, creo. Sí, claro. Que estás haciendo el himno nacional argentino. Sí, claro, en el Luna Park. Sí, me invitó Ciro. Mira, ahí está, mira. Pero bueno, el himno lo tocas con los ojos cerrados y con una mano, creo. No, la verdad que el himno siempre es también es una obra maestra, ¿no? Y especialmente de Vicente López y Planes y Blas Parera. Sí. Fueron dos grandes músicos también. De la época, ¿no? Por supuesto, sí. A ver, de lo que es la música argentina, hasta que se convirtió en el himno, fue siempre muy popular, porque porque la combinación de las notas tiene ese algo que lo hace súper especial, ¿no? Y eso que nosotros no conocemos, la versión que nosotros conocemos, y encima cada vez la cortan más, ¿no? Cada vez lo hacen más cortito el himno. Yo para hacer mi versión, que de hecho es la que toqué en el Luna Park, utilicé los primeros manuscritos que hay del himno, que están en el Museo Histórico Nacional. Son distintos de lo que es ahora. Sí, a ver, ahí se puede armar muchísimas discusiones. Apareció un espíritu de Blas Parera. Sí, se llevó el micrófono. Y digamos, la verdad que es parte de una corriente de música que va por muchísimos lados. Estamos hablando de 1813, recién había fallecido Mozart hace unos años. O sea que la influencia que hay de la música de Mozart es notable, la música italiana, las óperas. Y bueno, la verdad que Blas Parera, compositor nacido en España, logró una combinación. Tampoco se sabe bien si el final, ¿no? Juremos con gloria a morir, cómo sale, cómo se populariza tan rápido, porque este es el estribillo que se populariza tan rápido y es muy paradigmático. Y casualmente que yo estoy haciendo un trabajo desde hace unos años con todos los himnos, encontré muchas similitudes con otros himnos. Y es notable, ¿no? Que hay algunas combinaciones de notas con otros himnos de otros países también. Bueno, pero también vos viste que aparte hubo una liberación de todos los países que fue prácticamente al mismo tiempo, o sea que también estaban en el mismo momento de lo que era la música. Sí, es súper curioso, sí, la verdad que es para estudiar. Yo hace unos 3 años empecé pero así, himno de Bangladesh, himno de la India, un poco para ir entendiendo qué relación podía haber entre la música popular, el contenido de la música popular, el himno nacional que generalmente se aprende desde muy pequeño, y cómo todo eso puede influir o no de alguna manera en la apreciación musical, ¿no? Entonces, claro, un país como Argentina se nota su tradición de la ópera, de tanta gente que le gusta tanto la ópera, y puede venir
justamente de que desde que son tan pequeños los niños cantan ópera, porque cuando están cantando el himno argentino están cantando ópera, que luego el gusto por la ópera es casi natural. Lo que estábamos hablando en la reunión de producción, que vos lo dijiste también cuando empezamos la nota, es que aparte de estar presentando el disco en vivo con el concierto que estuvimos viendo, estás haciendo ya publicaste unos pequeños singles con el tema de los Beatles. Sí. Así ahí que vamos a ver, mirá, vamos a ver si ustedes lo pueden escuchar. esto acaba de salir hoy, así que bueno, espero que los invito a todos a escuchar mis versiones trabajadas de alguna manera desde un pianista clásico de los Beatles. Escucha. Todo ese contrapunto que voy utilizando es muy de los contrapuntos de Henry Purcell, que es un compositor inglés, porque estuve trabajando justamente en esas idas y vueltas entre la música inglesa y los Beatles. Y Paul McCartney, que es el compositor del tema, que siempre tuvo la espina de que cuando era chico no pudo entrar al conservatorio. Bueno, él toca y que después Bach. después se tomó la revancha 50 años después y hizo un disco con el conservatorio. Sí, de hecho toca Bach en casi todos sus recitales. Recientemente se lo veía tocando piezas de Johann Sebastian Bach, ¿no? Totalmente. Así que sí, la conexión es muy interesante. Y desde mi lugar traté de conectarlo por la manera que ellos cantan. Hay un acento muy claro, ¿no? Y este acento no lo inventaron ellos, por más que sí es cierto que han cambiado todo, la estética, todo, pudieron haber cambiado un montón de cosas, pero hay otras que no las cambiaron. La manera de acentuar la música tiene toda una tradición en Inglaterra, con estos compositores como los que hablaba, Henry Purcell, William Byrd. Y bueno, yo los estudié a estos compositores de muy joven, ¿no? Henry Purcell, William Byrd. Entonces, naturalmente, intenté integrar las melodías de los Beatles un poco en este ambiente. Y lo que es el resultado de eso, como lo ven, en lugar de estar caminando en Abbey Road, están caminando en un piano y vestidos de señores del Renacimiento, digamos. Es espectacular, esa imagen de ahí te resume todo. De alguna manera intentamos con la discográfica, con EPSA, llegar a esto, a un poco tener este ida y vuelta con este EP que estamos presentando hoy. Horacio, te quiero agradecer un montón. Has prestigiado el programa. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Es un placer gigante, un honor que hayas estado acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hasta cualquier momento. ¿La pasaste bien? Sí, claro, increíble. Por supuesto, hablar de música y de cultura es muy importante siempre. Bueno, me alegro muchísimo. Muchas gracias. El señor Horacio Labandera estuvo con nosotros. Le damos un aplauso, por favor.